Bueno, hoy nos toca continuar con el práctico 4.2, pero antes de pasar al 4.2, me gustaría saber si hay dudas del 4.1 con respecto a causalidad. No sé si con ustedes habíamos, ya no me acuerdo, si habíamos hecho o intentado hacer el primero de Forrester, que Juan Pablo lo tenía, pues no sé si había hecho esa parte. ¿Alguien se acuerda? No es que lo hizo, sino digamos de que fuimos nombrando cómo era la idea, pero no lo Bien. hicimos a Bueno, gráfico. bueno, entonces ahora tratemos de plantear eso, si les parece. ¿Sí? Primero, ¿hay dudas respecto de ese? No, profe. De ese, digo, del ejercicio Calidad. de los de causalidad. No, profe. ¿Tenemos alguna duda de esos? No. No. Lo que no me acuerdo, profe, dónde estaban exactamente los de para Forrester. Acá hay, perdón. Ahí están las nubecitas, los rectángulos y Sí, nos estaría faltando el de... el del flujo, que no me acuerdo si ayer lo pusimos al final, ¿verdad? Yo tampoco. Hay uno parecido, sino ahí que nos puede servir. ¿Cuál decíelo? No sé, digo. Te juro que recién lo han puesto en la conversación anterior, pero otra vez no me fijé de dónde lo sacó Alejo. En Flow. Alejo, ¿cuánto, profe? Creo que Arué. ahí le pregunto. Bueno, pero no me acuerdo de dónde es que lo estaba sacando. Sí lo sacó de aquí, pero no sé de dónde. Ahí en More Shapes, ¿no tenés más, Nico? A ver, abajo. More Shapes acá. A ver, veamos qué hay. Se anda viendo de una por una de última. Terminaba mañana. No les voy a mentir, pero no me acuerdo. Sí, si ven alguno, yo voy a bajar. Software. Clipar, no, esto no. Bueno, mientras vos, Nico, vas buscando, que no recuerdo cuál era, malísimo mío. Forrester. Fíjate en BPMN, no creo, pero de las que están marcadas nada más que A ver. van apareciendo. No. Ahí le pregunté a Alejo, estoy pronto que me conteste. Okay. Anda fijándote de las que están marcadas nada más que son las que aparecen al costado. Capaz que ahí está, no creo que lo haya buscado de otro lado. No, acá no. No, ese basic no. Principal. No creo que estén donde están las marcadas porque yo también las busqué y no. No estaba. No aparece de una. ¿Un Clipper? No, es esto. Muy 2007. Data Flow. Veamos. Acá está la nubecita, muy parecido al Me Basic. contestó Alejo y me dice que lo hizo era el símbolo. Bueno. No sabía que se podía dibujar. Bueno, ya era. Bueno, le pregunté cómo lo hizo, a ver si lo podemos llegar a hacer así rapidito. Pero bueno. Ahí justo entra Juan Pablo. Bueno, podemos usar cualquiera de estos. Me gusta ese que decía Elo. Sí, lo podemos usar, eso no hay problema. Todos entendemos que se va a tratar de flujo, así que no hay problema. Cancela esta búsqueda. Listo. Bueno. Pasamos entonces al 4.2, a ver si lo podemos ir dibujando. Buenísimo. Yo lo voy leyendo, ustedes también lo tienen ahí, traten de no ver ya el resultado, digamos, si la idea es razonar, si les parece con el 1, el 3 y el 4, para ver qué diferencia tiene con causalidad cuando lo armamos a Forrester, o si es lo mismo, ¿sí? Bien, el ejercicio 1 dice la población de un país se incrementa en función de la tasa anual y decrece por acción de la tasa de mortalidad anual.
Suponga que dichas tasas dependen del ingreso per cápita, considere que el ingreso nacional total es un valor anual constante. Bien, lo primero que tenemos que saber, dijimos ayer, es saber cuál es el material que va a ir por este Forrester, ¿sí? Cuando hablamos de población, podemos deducir que el material que va a ir por este diagrama, por este Forrester, son las personas, ¿sí? Es el material que va a ir pasando por allí. Si hablamos de una población, tenemos que entender que esa población va a ser mi flujo, ¿sí? Esa población se va a mantener allí, como flujo, perdón, como nivel. Recuerden que en los niveles me van a almacenar, ¿sí? Ese material. Entonces, si hablamos de población, podríamos decir que se van a mantener allí almacenados como población hasta que la población, una persona de esa población, se muera, ¿sí? Bien. Entonces, allí es el momento cuando sale, ¿sí? Sale de ese nivel a través del flujo, que en este caso van a ser las muertes. Entonces, volvamos. La población es nuestro nivel en este caso. Sí. ¿Sí? Recordá, Nico, que comienza con una nube, que es la fuente. Listo. Y va a terminar con el sumidero, que también es la nubecita. Entonces, ¿qué es lo que ingresa? Si hay una población, siempre que haya una población de lo que sea, sean animales o lo que fuera, digamos, que se diga como una población, si hay esa población, significa que hay algo que lo va a llenar esa población y algo que lo va a vaciar. Si lo tomamos como lo que dijimos recién, se van a vaciar con las muertes, o sea que va a haber un flujo que sale de la población, que se va a llamar muertes, y se va a llenar con los nacimientos. Y ahí es donde vamos viendo qué es lo que me va diciendo el enunciado para ir armando este Forrester. Bien, nubecita, flujo, nacimientos, o como le quieras poner vos, que haga referencia a nacimientos. Bien. Ahí población, y después nuevamente el flujo que vacía ese nivel, que se va a llamar muertes. ¿Estamos todos acá concentrados en esto o no? Como no los veo, no lo voy a decir por el cámara, pero no los veo, entonces no sé si estamos, no estamos, si entendemos, no entendemos. Bueno, hasta allí, después del flujo muertes, Nicolás, sale, en este caso ya se termina, ¿sí? No tenemos más nada. Recuerden que puede haber más de un flujo que llene un nivel y más de un flujo que vacíe ese nivel, ¿sí? Bien. Bueno, en la web, profe, sí. Está por pasar el dibujito Franco por mensaje, para que lo agregues y lo podamos usar. Bueno. Esperando por el chat para no interrumpir. Distinto. Dale. Ahí por WhatsApp te lo va a pasar. Bueno, dejo de compartir un segundo para poder moverme. La jefa manda que hace todo. Buena coordinadora. Puede ser. ¿Viste? No hay caso. Ya desde el primer día yo ya había observado que lo hizo era la jefa aquí. Hay que tratar, tratar de ayudarnos entre todos para que nos salga bien, digamos. Así es. Mientras así se es. pueda. Ahí te mandé, Nico. Bueno, sí me llegó. Bien, bueno, mientras Nico está ahí tratando de sumar ese dibujo del flujo, entonces decíamos que siempre que haya una población de lo que sea, en este caso la población es de personas, no son animales, siempre va a haber un nacimiento o algo que llene, digamos, esa población y un flujo de salida que va a vaciar, que en este caso son las muertes. No especifica qué tipo de muertes, en otro ejercicio sí,
Por acá simplemente no especifica más que eso. Bien, nos dice que esa población se va a incrementar en función de la tasa de natalidad anual. Recuerden cuando hablamos de las tasas, ¿sí? Cuando hablamos de las tasas, nosotros para poder obtener qué cantidad de nacimientos, que serían lo que están en los flujos, qué cantidad de nacimientos hay, necesito tener una tasa, un porcentaje, que junto a la población que voy a tener, me va a determinar la cantidad exacta de nacimientos que va a haber en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense entonces que esa tasa va a influir, la tasa de natalidad va a influir sobre los nacimientos y la tasa de mortalidad también. Pero acá influyen de manera distinta, ¿sí? En una dice que va a crecer o se va a incrementar y en la de mortalidad dice que va a decrecer. ¿Y eso de qué nos sirve? Que nos diga eso el enunciado. Nos van a servir, si ustedes se fijaron en el que subió la profe, hay unas gráficas para las variables auxiliares, para las tasas específicamente. Esas gráficas me van a ayudar a saber si cuando crezca o cuando decrezca, de acuerdo a lo que me dice el enunciado, o muchas veces no me lo dice, pero lo tengo que deducir, y tengo que saber qué es lo que ingresa a esas tasas como información para poder realizar las gráficas. Nico volvió, todavía no volvió con la cosa. Bien, lo que también dice en el enunciado, dice, supongo que estas tasas dependen del ingreso per cápita. Si dice que dependen del ingreso per cápita, quiere decir que ese ingreso, esa variable que se va a llamar ingreso per cápita, va a influir sobre las tasas, o sea que le va a enviar información a esas tasas. ¿Sí? Ahí está. Con razón que no era parecido, era porque lo había hecho él. Ahora entiendo todo. Bien. Bien. Eloísa, ¿podés repetir todo lo que he dicho así no hablo de nuevo? No quiere Eloísa. Bueno, Juan Pablo, ¿estás? Siempre, profe. Sí, gracias. En el silencio. Después te toca a vos, Juan Pablo, dibujar. Un problema. Si querés. No, ahí lo va a dejar Nico, porque Nico ya tiene ahí el flujo, pues el que le envió Alejo. Sí, la verdad que el Diagonal Forest ya me empiezo un poco a perder. Bueno, vamos a tratar de que no te pierdas y que lo entiendas, así puedes también avanzar con tu equipo en el trabajo de campo, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que que las tasas entonces esas tasas iban a influir sobre los nacimientos y las muertes por un lado, ¿sí? Incrementando la tasa de natalidad y decrementando la tasa de mortalidad. ¿Qué estás haciendo ahí, Nico? El segundo ejercicio, o estamos sobre el mismo todavía. Sobre el mismo. Perfecto. No terminamos. Bien. Tenemos que hacer el más fácil con todo para que después podamos hacer los otros. Listo. Pensé que ya había terminado este. Bien, ahí tenemos que poner una variable auxiliar que se llame tasa de natalidad y tasa de mortalidad, a donde van a enviar información hacia los nacimientos y las muertes. Perfecto. 2 segundos, me fijo el envío de información. No puedo ver el PDF. ¿Qué quieres saber? Línea punteada. Bien, perfecto. Tarchini, ayúdalo, por favor, a Nicolás. Acá hay línea punteada. Ya hasta acá en mi límite de conocimiento. No sé si hay alguna forma de ¿puede línea. hacer un clic derecho en el símbolo o algún propiedades? No. Se puede. Anda el clic en la flecha y arriba están las propiedades. Arriba. Arriba. No. Hace clic en Sí, ahí. esto. Bien.
Y fíjate, ahí está, eso. A la derecha, fíjate si es el punta de Line flecha. color. Ah, bien. No, ahí. Ese, la de la derecha, fíjate si te da una opción de línea punteada. No. Claro, pero ese no se pone en línea punteada, sino los que a las variables auxiliares, a las exógenas que pasan información, se le pone en línea punteada. Porque ese viene así como La Claro, fuente. las que Ese tenés es que el volver. material. Esa es flecha. A ver, fíjate si a la línea punteada que creaste recién, que está ahí suelta, fíjate si le Sí. puedes poner. Ah, la que está abajo. Si le puedo poner flecha, Ah, una cabeza de exactamente. flecha. No, te deja. No, no estaría Tenés viendo. que dar clic ahí a la derecha arriba, Nico. A la par de esas dos flechitas apuntando arriba. A la derecha acá del todo, la pantalla. En el fondo de la pantalla, a la derecha, Baja donde dice Nico, ahí, el de la par. Sí, sí, sí. en esto, A la ¿cuál? par. No, a la par. Ahí. A la derecha. Esto. No, Collapse. el anterior. El anterior. Es que ahí te tiene que aparecer la tablita de propiedades. Es Ahí. formato, panel de formato. Ah, Ahí está. genial. Listo, listo. A ver, acá está. Acá está. Sharp creo que era. No. Ahí Está ponele, bien. ahí ponele Ahí punteada. abajo de donde estás tocando. Poné Sharp, Abajo déjalo del... ahí y poné punteada ahí. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Gracias. Bueno, pero esa justamente no va con línea Pero ahí no va inicial. No. punteado, digamos. Bueno, Por pero eso Tiene. Van a Pero las ya bueno, descubrí variables que como van a la variable esta era variable de qué tipo. Esa auxiliar. variable la Auxiliar. pones ahí al Auxiliar. costado, al costadito Después ahí, la, para después la unís ya a esa, no te preocupes por esa hora. Bueno, dale. Dale. sí. ¿Qué era esta Esta variable variable entonces? auxiliar es la tasa de natalidad que va a influir en los nacimientos. ¿Sí? Tasa de natalidad. Le envía información a los nacimientos. Bueno. Se han trebrado. Ahí está. Ahí está. Bueno, ponele. Sí, pasa que no sé si va, no recuerdo si va todo en una sola vertical o... Sí, ahí sí, porque es todo el material que va circulando, que son las personas. Entonces, Perfecto. todo en línea llena, desde que sale de la fuente, de la nubecita. No, eso va afuera. Eso Ah, va bien, afuera. eso es lo que estoy preguntando. No sé si va todo en la misma vertical, la misma línea. Sí, Tú puedes y conectar en el costado. Sí, conecta en el Ya, flujo, le falta conectarlo el ahí al circuito. costadito. ¿qué sería ahí al costadito? Eh, en la boca Desde del la nube. pececito, digamos. Ah, De la- listo. O si no, después haces desde la Listo, nubecita, listo. te falta el otro ahí. Sí. Gráfico, profe. Acá. Bueno, primero estamos entendiendo cómo se dibuja. Yo dibujaría peor, así que yo no digo nada. Bueno, Bien, y ahora la sí nube. la línea, ahora sí de la fuente, de la nubecita, va derecho Sí. hacia el flujo y derecho hacia la población también. Bien, perfecto. Línea llena, ya sé. Y esto, Diría la ¿cómo está? profe, si lo tuvieran que hacer a esto como parcial, diría la profe, está mal, porque no, tiene que pasar ahí por la cola del pececito, que es el flujo, tiene que Ah, pasar es el verdad. material. Va Pero por no acá, importa, sí, no sí. importa, no, déjalo así nomás, por favor, no perdamos tiempo. Para el Ahí trabajo de está campo bien. ya sabemos. Bien, bien. Sí, después había otra que influía en las muertes. La tasa de mortalidad influye también en las muertes, ¿sí? Lo mismo que Bien. pusiste allá arriba, nada más que ahora es tasa de mortalidad y va a influir en las muertes. Si nosotros leemos el ejercicio, es lo que dice, ¿sí? Esta población se va a incrementar o se va a decrementar en función Profe, de las básicamente con tasas. este diagrama hacemos lo mismo que con el anterior, nada más que le damos como más sentido a los elementos dentro del diagrama. Pasamos esos elementos de causalidad, lo pasamos al formato de Forrester, que se convierten en variables, en niveles, en flujos, en constantes, en exógenas, ¿sí? Exacto. Es lo mismo, nada más que transformado a Forrester. Y puede que haya algunas relaciones
relaciones, Agustín, puede que haya algunas relaciones de causalidad que no hayan puesto esa relación o hayan puesto alguna de más, y acá en el Forrester se van a dar cuenta que no tiene sentido o le falta algo justamente porque no lo pusieron en el de causalidad. Bien. Ustedes en su trabajo de campo tienen que, y en el trabajo práctico evaluativo, creo que también estaba así planteado, tienen que hacer, bueno, el enunciado obviamente adaptado a dinámica de sistemas, y tienen que hacer causalidad, Forrester, ecuaciones y demora de material, creo que también va a estar incluido. Bien, Bien. fuente y sumidero. Fuente, sumidero, las nubes, los flujos, los pececitos, los rectángulos, los niveles, los círculos, las tasas, las variables auxiliares, en realidad, variables auxiliares. Después tenemos lo que son las constantes, que no sé si están, pero Alejo te juro que sí las ponía, no sé de dónde las sacó, si las hizo él o no. A ver, ¿cómo son las constantes? El círculo con la línea en el medio. En el medio, creo que lo vi por acá. Ojalá. Sí, sí Esto. estaba, pero no me acuerdo. Para Zoom. Ponele, sí, no importa. Eso lo vamos a usar como constantes. Perfecto. Y después están las exógenas, que es un círculo dentro del otro, que bueno, lo tenés ahí. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el enunciado dice, suponga que dichas tasas, tanto la de natalidad como la de mortalidad, dependen del ingreso per cápita. Ese ingreso per cápita es otra variable que va a afectar a ambas tasas. O sea que le va a enviar información a ambas tasas. Sí. ¿Sí? Es una variable auxiliar. No es ni exógena ni es constante. Bien. Las variables auxiliares, lo mismo que tenés allí en esta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿Profe? eso que se va a llamar, sí, Ingreso per cápita, PBI. Por ejemplo, si a nosotros nos dan un valor de la tasa, ¿se lo puede considerar una constante? claro, cuando ya te dicen cuánto es esa tasa, el valor, es una constante. A ver. El IPC, el ingreso per cápita, envía información, línea llena es material, línea punteada es Información. información. ¿Sí? Sí. Envía información a la tasa de natalidad. A ambas. Dice que Ambas tasas. ambas tasas dependen del ingreso per cápita. Perfecto. ¿La población por también último, sería? ¿O no? No sé. Lo dejo a tu criterio, diría un amigo mío, pero Claro, porque nada más dice no la le tasa. quería decir Ah, yo. Es verdad, sí, está bien, está bien. Ahora sí va lo que vos decís, sí está bien, Bien. lo que vos decís. Lo que quería decir era lo otro, la última frase, para que de ahí deduzcamos que necesitamos. La última frase dice, considere que el para yo hacerlo así como está hacia este ingreso per cápita, una línea de información. ¿Sí? Bueno, O sea, separarlo, sí. quiero decir, a ambos. Bien, entonces, para yo saber cuánto es el ingreso por persona, yo tengo que tener esa población, por eso es que, como decía la compañera, le vamos a enviar información de la población a esa variable ingreso per cápita, y también le voy a enviar información de la constante, esta constante que se llama ingreso nacional total. Esas dos líneas de información que voy a enviarle al ingreso per cápita me van a ayudar a hacer la ecuación. Si no, cuando yo tenga que hacer la ecuación de la variable auxiliar ingreso per cápita, me van a faltar datos. ¿Y cómo sabemos el ingreso por persona si tengo una población y un ingreso total? ¿Cómo tengo que armar la ecuación? ¿Qué tengo que hacer? Una división será un cociente entre el ingreso y la población. Exactamente, una división, un cociente entre ese ingreso total que yo tengo. ¿Sí? Bien. Nicolás, Diga. de población. Bien.
y ahora tenemos ese símbolo que pusiste ahí como constante. Esa constante le va a enviar información a ingreso per cápita. Esta constante. Sí, que se llama... ¿Dónde me conviene ponerlo, profe? En cualquier lado, no importa, ahí está bien. Bueno. Ahí, ¿está bien? Le vamos a poner ingreso total nacional, ITN, no vamos a ponerle así, o ingreso total, como quieras, ¿sí? Todos ya sabemos que hablamos de eso. Esto... Ingreso total le envía también información por lo que acabo de decir y lo que acabo de decir, por lo que dijo Juan Pablo, porque después vamos a hacer un cociente. Bien, hasta allí es lo que dice el enunciado. Población que se incrementa con las tasas, crece o decrece, dependiendo a cuál de las dos tasas vaya. Las tasas dependen del ingreso per cápita y se considera ese ingreso nacional total, que es una constante que va a afectar al ingreso per cápita y que también, obviamente, necesitamos la población para eso. ¿Falta algo acá? Sí, falta. Nos damos cuenta de que falta algo a simple vista, a veces sí, a veces no, y a veces cuando no nos damos cuenta a simple vista lo que está faltando, nos damos cuenta en la ecuación, en las ecuaciones, ¿sí? Ustedes ya saben qué es lo que está faltando, sin ver el resultado. Las relaciones que estaban marcadas en el diagrama de causalidad. Claro. Las relaciones que estaban marcadas en el de causalidad y esa relación, y yo ayer les decía también que si yo tengo, si yo quiero saber cuántos son los nacimientos o cuántos son las muertes, necesito saber una cantidad de población, ¿sí? Y necesito saber el porcentaje, esa tasa, ese porcentaje de tanto de nacimientos como de muertes para saber cuántos efectivamente nacieron en un periodo de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy mandándole la tasa, ese porcentaje que hay de natalidad, para saber cuántos nacen me falta la población. Entonces yo debo enviar de población a nacimientos información y de población a muertes también necesito enviar información. Bien. De población a muerte. Lo pongo como información entonces, profe. Pero tenés que sacar otra flecha, no la misma. Listo. ¿Sí? Esa flecha llena siempre se mantiene porque es el material que circula. Si vos le cambiás, ya estaría mal ahí. Otra flecha de población hacia nacimientos, que esté en línea punteada, que es la información que le envía, y de población a muertes igual. ¿Se está entendiendo los demás? Porque solo... según lo que Nicolás está haciendo, me parece que no termina de entender él, y no sé los demás. Estoy más concentrado en el dibujo, profe, Bien, bueno. que en lo que está explicando. Me cuesta a mí entender, profe, el tema de la distinción entre información y material. Yo pensaba que todo era información, digamos, lo que estamos trabajando. Que justamente es el propósito del sistema. Lo de la información nos sirve para poder hacer las ecuaciones después. Nosotros sabemos cuando armamos las ecuaciones que me está faltando esa información que recibe o que envía para saber, ¿sí? Y poder armar correctamente nuestra ecuación. Sí sabemos que el material tenemos que saber cuál es el que circula por mi Forrester. Sí o sí, el material, dijimos acá, eran las personas. En el ejercicio que sigue, en el 2, son las manzanas. En el ejercicio que sigue, son animales. Y en el ejercicio que sigue, eran lobos y conejos, que creo que ya lo habían visto ese también. ¿Sí? Entonces, ese material, ¿sí? Que me va a llenar una población, para este caso, es lo mismo que para los lobos y conejos, la población de lobos y la población de conejos, para el ejercicio que sigue, una población, una cantidad, un stock de manzanas, y para los de los animales, que eran, digamos, también una población de animales, una cantidad de animales que van a estar en esos niveles. Entonces, eso es el material. La información es lo que se envía a través de las variables, de las constantes, de las variables exógenas, y lo que se envía desde los niveles, por lo general, hacia los flujos o hacia variables auxiliares.
¿sí? Esa información me va a ayudar a determinar cómo está armada mi ecuación. Y ahí es donde les digo yo que a veces nos falta esa información y nos damos cuenta que no hicimos esa relación. La relación que sí la veníamos trabajando ayer con causalidad, ¿sí? Ustedes cuando por ahí decían, pero es necesario que haga el bucle ese chiquitito entre nacimiento y población, o población y nacimientos. Bueno, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. Sí había que hacer el ida y vuelta, si se quiere de alguna manera, entre nacimiento y población, porque me sirve esa población para poder sacar efectivamente la cantidad de nacimientos o la cantidad de muertes que hay en un periodo de tiempo. Wow, hablo y nadie me dice, no, profe, está equivocado. Chat. ¿Qué pasa en el chat? Bueno. Nico. Sí, profe. La idea ahora, sí, ¿quién habla? No sé quién. Leonel. Leonel, sí. En el canal de información que va de población a nacimiento y a muerte, sí. No estaría entendiendo la dirección que tienen, porque... no entiendo qué significarían esas. ¿Qué significaría? Que vos le estás enviando la población actual que tiene ese nivel, ¿sí? La población que contiene ese nivel ahí, un número, es un número, ¿sí? Bien, claro, le estás enviando, le envías la información al flujo de nacimientos, pero también le envías ese porcentaje que hay, ¿sí? Ese porcentaje de nacimientos, de tasa de natalidad, para saber efectivamente con la población cuántos nacen. Población de 1000 personas y la tasa de natalidad es de un 20% en ese periodo de tiempo, que puede ser un año si se quiere. Entonces, si hay 1000 personas por la tasa de natalidad que hay en un año, que es del 15%, vos vas a sacar qué cantidad de personas van a nacer. O nacen, ¿sí? Claro. Lo mismo para las muertes. Si no tuviera esa información de la población hacia las muertes, nunca va a poder sacar cuál es el valor que tiene el flujo muerto. Porque por más que vos le estés enviando un porcentaje, una tasa de mortalidad, no tiene de dónde sacar para armar el valor que tiene que tener esa variable que se llama flujo en este caso. Claro, bien. ¿Sí? Es solo por una cuestión de armado de ecuación y que no tengo, digamos, para obtener esa ecuación el valor que va a tener. Por eso sí o sí le tengo que mandar eso. Bueno, Nico, si te animás a escribir, abajo, donde quieras, tenemos que poner los niveles, los auxiliares y los flujos. Ese es el orden para armar las ecuaciones. Bien. ¿Dónde está el texto acá para agregarle? Y Darchini debe saber. Ahí dice text. Ahí tienen un cuadro de texto ahí en general. Ahí en general, al lado del... Bien. Gracias. También se puede hacer doble clic en... Se puede hacer doble clic. Sí. Qué grande, Luis. Gracias. Bueno, pongamos entonces niveles. Los niveles se los trabaja en K. El instante actual. ¿Sí? Entonces, niveles, entre paréntesis, K. ¿Cuántos niveles tenemos aquí? Uno solo, que se llama población. Los niveles, para hacer la ecuación de los niveles, había una ecuación que se llama ecuación conservativa, ¿verdad, Eloisa? Sí, profe. Bueno, ¿le querés dictar a Nicolás así le escriba? Vendría a ser el nivel, en este caso, población. ¿Le dicto la fórmula o le voy dictando cómo quedaría? ¿Cómo quedaría directamente? Bien, población, pone Nico, y entre paréntesis K. Otra vez el nivel ahí, o sea, población. Al nivel en J, que sería población en J, más, abrimos corchete, y ahí lo que debemos poner adentro de esos corchetes son los ingresos en JK, que en este caso lo único que ingresa a la población es el flujo nacimiento, nacim como le puso,
Entonces Sí. sería Nassim en JK, el tiempo es JK entre paréntesis, menos JK, perfecto. menos los Las muertes. egresos, o sea, lo que sale, que son las muertes en JK. Cerramos el corchete y todo por DT delta T. ¿Sí? Bien. Como tenemos un solo nivel, repito, es el único que ponemos acá. Primero, lo que se hace son los niveles en las ecuaciones. Luego hacemos las auxiliares. ¿Sí? Bien. Las auxiliares también están en K y nosotros acá tenemos 3 auxiliares. Hay una diferencia entre las 3 auxiliares que tenemos, en donde el ingreso per cápita tiene una fórmula, ¿sí?, distinta a las fórmulas que tienen las tasas. Cuando hablamos de tasas, nosotros tenemos que hacer una gráfica que ustedes habrán visto ahí en el apunte, o en los ejercicios ya que si lo vieron todos los resueltos. Hay gráficas a donde voy a tener en el eje de las Y, en este caso, las tasas, y en el eje de las X voy a tener lo que ingresa a esas tasas como información, que en este caso es el ingreso per cápita. Entonces yo voy a tener que decir que cuando crece el ingreso per cápita, o crece o decrece la tasa de natalidad y crece o decrece la tasa de mortalidad. ¿Y de qué me va a ayudar esa gráfica para saber cuándo crece y cuándo decrece? Me va a ayudar para la ecuación. Cuando yo planteé la ecuación de las tasas, hay una pequeña diferencia cuando la escribimos, cuando crece y cuando decrece. Nico, ¿de casualidad tenés ahí vos el PDF de los ejercicios? Sí, profe. ¿Podrías copiar, copiar la imagen, digamos, de una de las gráficas? De cualquiera, no importa. O del PDF que subió la profe también. Cualquiera de... Sí, bien, la PDF de los resueltos. Sí, o del que subió la profe, que ahí está el ejemplo también donde están las gráficas. ¿Sí? Para que se entienda, esa gráfica, repito, es únicamente para las tasas, ¿sí? Tasas de natalidad, tasa de mortalidad para este ejercicio, y lo que nosotros debemos poner lo indica como un máximo y un mínimo, que son valores constantes, y la gráfica va a comenzar de ese valor mínimo constante, ¿sí? Y va a crecer cuando comienza desde el mínimo y va a decrecer cuando comienza desde el máximo, siempre sin tocar el máximo y sin tocar el mínimo. No sabemos cuál es este valor, pero es un valor constante. Y la ecuación de estas tasas va a depender de esos dos que dicen máximo y mínimo. La ecuación, no sé si ustedes lo tienen ahí a mano. Profe, ¿esto sería la ecuación? Baja un poquitito. Bien. Baja. Ahí. Bien. ¿Sí? Esa es la ecuación cuando tenemos, fíjense, la información que ingresa a la tasa, en nuestro caso sería la tasa de natalidad en el eje de las Y, y en el eje de las X vamos a tener el ingreso per cápita, que es lo que ingresa a la tasa. ¿Sí? Fíjense en la ecuación. ¿Sí? La ecuación, para nuestro caso, diríamos, a mayor, en las X, a mayor ingreso per cápita, la tasa de natalidad va a aumentar, igual que esta gráfica que está acá. Entonces, cuando yo voy a hacer la ecuación, hago máximo 1 menos mínimo 1 por 1 menos, porque la gráfica acá crece, 1 menos e elevado a menos lo que ingresa a esa tasa, que en nuestro caso va a quedar 1 menos e elevado a la menos IPC, o no sé cómo le he puesto el ingreso per cápita, ¿sí? Ingreso per cápita. Entonces esto sería, pongo tasa de natalidad. ¿Profe? Sí. Entonces, hay algo que no me está quedando claro a mí, es que nosotros cuando planteamos un problema, de alguna manera vamos a tener que forzar a encontrar alguna tasa de algo, lo que genere el flujo, o lo que vacíe. Si no te lo dice específicamente tasa de
esto, tasa de aquello. En el caso tenemos un nivel de población y se llena esa población con, en este caso, nacimientos, ¿sí? Para vos saber la cantidad de nacimientos que hay, necesitas la población y una tasa, un porcentaje, que puede ser una tasa o puede ser una constante. ¿Sí? Menos acá sería ingreso Bien, per cápita. pero por ejemplo, en el caso de nosotros, del TFI, Sí. tener que graficar nuestro modelo Sí. a través, por ejemplo, este diagrama, y nosotros no tenemos una tasa, por ejemplo, tasa En Cates, por ahí. Nosotros sabemos cómo crece, por ejemplo, el bicho que come la caña, pero no sabemos la tasa con la que crece. Tenemos que forzar a encontrar esa tasa. Y repito, podés tener un porcentaje fijo que lo hayan deducido ustedes en el trabajo o lo tengan como información, ¿sí? Entonces, ese porcentaje de crecimiento que puede tener ese bicho que vos decís, ¿va a ser tu tasa o va a ser una constante? Que va a afectar a ese flujo de nacimiento de ese bicho, pero vos ya tenés la información en forma de constante o en forma de tasa, que será una variable, con tu población de bichos, entonces ahí vas a saber cuántos bichos nacen. Okay. ¿Sí? Por más que no sea una tasa, puede ser una constante. De hecho, hay un ejercicio por ahí que, en uno de estos ejercicios, que hay un 0,20%, creo que es en el que está la profe ahí que dio como ejemplo, el 20% que afectan a las muertes de tal cosa. No hay una tasa, pero hay un porcentaje. Bien. ¿Sí? Ahí en el de Mort ya no va el 1 menos, va solamente E elevado al menos. A ver, analicemos. La tasa de natalidad, decimos entonces. Aumenta. El ingreso per cápita aumenta. Bien. La tasa de natalidad, por lo tanto es 1 menos E elevado a la menos ingreso per cápita en K más el mínimo. Y en el caso de la mortalidad, a mayor ingreso decrece la tasa de mortalidad. Por lo tanto, no va el 1 menos, sino solamente el E elevado a la menos lo que ingresa a esa tasa, que es el ingreso per cápita. Perfecto. ¿Bien? Pero hay algo que nadie me dijo, y en los apuntes o en el video, en la teoría, sí, la profe le tiene que haber escrito en alguna parte que las auxiliares se las escriben en orden. ¿Sí? Y si yo tengo en cuenta que las auxiliares se las escribe en orden, si bien acá Nicolás no lo está separando, el primero es un nivel, luego los otros dos, las tasas son las auxiliares, pero fíjense que está utilizando el ingreso per cápita, y el ingreso per cápita no lo hizo todavía. No aparece todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Ahí es donde va el orden que dice, es el ingreso per cápita, para poder utilizarlo después simplemente. ¿Sí? Bien. ¿Entiende, chicos? Sí. Sí. Entonces, antes de las tasas, hacerle doble clic ahí al texto, digamos, de las tasas, Sí. para que puedas escribir antes. Ah, bien, sí, acá arriba. ¿Qué sería Entonces, el ingreso per cápita? El ingreso per cápita también es en K, es la ecuación que estamos por armar. El ingreso per cápita en K va a ser igual a, y eso sí lo había dicho, no sé si Juan Pablo o quién dijo temprano, El ingreso, que era el ingreso nacional total. Ingreso total sobre la población. Exacto. Eso dije. El ingreso nacional total, fíjense que las variables acá, las auxiliares, todos son en K, pero como es una constante, esa constante no lleva tiempo. Las únicas que no llevan tiempo son las constantes. Bien, Entonces, pero sigue siendo en K, ¿verdad? No, justamente eso, no lleva tiempo. El tiempo listo. es lo que está entre paréntesis, ¿sí? El J, el K y el L son los tiempos. Perfecto. ¿Bien? Ingreso nacional total dividido la población, y ese sí lleva el tiempo, ¿sí? La población en K. Repito, lo único que no lleva tiempo es la constante. ¿Bien? Bien. Bueno, por último, lo que se debe hacer, pues no tenemos más variables que poner, más auxiliares quiero decir, lo último que tenemos que hacer es el tema de los flujos. Los flujos van en KL. Yo les recomiendo siempre poner niveles en K y ponen todos los niveles que ustedes tienen.
Luego, auxiliares en K y ponen todas las auxiliares que tienen. Y por último, flujos en KL, ¿sí? Flujos en KL y ponen todo así, como está ahí, ¿sí? Sí. Flujos en KL y todos los flujos que ustedes tienen en KL. Vamos por los flujos que nosotros tenemos, que son dos, el flujo de nacimientos y el flujo de muertes. Los nacimientos en KL van a ser igual a, y ahí es donde está la pregunta de que hizo recién el compañero, que ya no me acuerdo quién era, no sé si era Luis o quién fue. Los flujos están recibiendo la población en K. Sí, y la tasa de natalidad en el caso de nacimiento. Entonces, población, pone por favor, población en K por la tasa de natalidad en K. Si la población es de 1000 y la tasa de natalidad es del 15%, ¿cuántos nacimientos habrá? Bien. De 150. 150. Bueno, entonces ese 150 es el que tiene el flujo de nacimiento, ¿sí? Bien. Ahí es donde hacía referencia a lo que preguntaba el compañero y lo que yo también. Lo mismo con las muertes. Las muertes en KL va a ser igual a la misma población por la tasa de mortalidad para este caso. Una pregunta. ¿Sí? Porcentaje. Se cortó, perdón, no te escuché, Sergio. Siempre van a hacer referencia a un porcentaje. ¿Referencia o estás...? Claro, o siempre van a hacer, o sea, si siempre van a hacer un porcentaje o van a hacer algo, o sea, cociente entre dos. La tasa esa hace referencia a un porcentaje, o como le decía Agustín hace un rato, puede ser una constante, ¿sí? Un dato constante, iba a decir una variable constante, pero una constante, ¿sí? Un número, un porcentaje constante que afecte directamente acá en este caso a los nacimientos o a las muertes, ¿sí? Por esa tasa hace referencia a un porcentaje. Quizá no esté expresado como una tasa, pero esté expresado como una constante. ¿Te entendió, Sergio? Supongo. Nico, ¿me escuchás vos? Sí, sí. Ah, pensaba que tengo que quedar sin internet de nuevo. Creo que se le cayó. Bien. Se le cortó a él, dice. Bueno, gracias. Bien. Sí, ahí veo que se fue. Bien. Si les parece, o si entendieron todos, me gustaría que me digan si no se entendió algo para repetirlo, porque este es el más básico, digamos, para que podamos pasar a los otros a entenderle la dinámica de los otros ejercicios, y me gustaría más ya que ustedes le vayan diciendo a Nicolás, pone esto, pone aquello, saca aquello, no miren el resuelto, no les sirve mirarlo, ¿sí? Se estarían mintiendo a ustedes mismos que le entienden y no le entienden. ¿Todos Veamos, entendieron? profe, si podemos hacerlo el segundo. Sí, si podemos hacerlo al segundo, quiere decir que más o menos lo entendimos. Si Bueno, no, vamos, el segundo es más cortito. perfecto. Tratemos de hacerlo al segundo. No sé si alguien le quiere leerlo o quieren que lo lea yo directamente. ¿Quieren que lo lea yo? Lo tengo acá. Bien. En el segundo, entonces, decía: analice el comportamiento de una producción de manzanas. Trabajos de campo, hay varios que ya tienen producciones también. Producción de manzanas que está en función del área sembrada. Ojo con lo que dice ahí. Producción de manzanas que está en función del área sembrada y su consumo es función del precio alcanzado en el mercado. Profe, entonces podría ser que el primer flujo va a ser la producción de manzana. Bien. Y después vamos a tener dos variables auxiliares en ese caso que son las, no me acuerdo qué ha dicho usted al final. El precio en el mercado. El área sembrada. El área sembrada y el precio. No terminé de decirlo, pero el precio, decía, el precio alcanzado, vuelvo. El área sembrada y su consumo es función del precio alcanzado en el mercado, y entre paréntesis dice variable exógena.
Bien. que ese precio, Sí. y luego dice, en función de ese precio, los productores pueden ampliar o reducir el área sembrada. Y va a indicar algo importante en este ejercicio, que me va a decir que tengo que tratar algo distinto acá en los flujos, que es como si fueran tasas. Cuando dice está en función de, fíjense ahí lo que tienen el enunciado, está en función del área sembrada o está en función del precio alcanzado. Esa frase está en función de, me va a indicar que los flujos, en este caso, se los va a tratar como si fueran tasas. ¿Qué significa se los va a tratar como si fueran tasas? Se los va a seguir en los flujos, a estos flujos, o sea, con el tiempo KL para los flujos, pero se los va a hacer a la ecuación como si fueran tasas con máximos y mínimos. Eso es lo que cambia cuando me dice está en función de. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo armamos entonces el diagrama y después vemos cómo armamos Profe, la ecuación. pero siguen siendo flujos o pasan a Siguen ser. siendo flujos. Bien. No, siguen siendo flujos. Son flujos, pero la ecuación se la escribe distinto como si fueran tasas. Es lo único que se diferencia. Bien. Bien. Bueno, ya había dicho Agustín, producción. ¿Cuál es el material? Sí. Ya lo dijimos hace un rato. El material son las manzanas. Bien, entonces, nubecita de sumidero, flujo producción, y eso se acumula, esa producción se acumula en el nivel manzanas. Y no hablo más, hablo ustedes. Profe, entonces, si lo tiene que corregir, por ejemplo, la profe, a ella le gusta que lo hagamos como los vértices, eso, el que tiene la cola del pez. Bueno, lo hagamos así. Sí. Está bien, no importa. Sí, le va a decir, Yo estoy para seguro. el trabajo final, ¿no? Digamos. Estoy seguro, sí, Agustín. Conociéndola a la profe como la conozco, estoy seguro que le voy a decir que eso no se hace así. ¿Sí? Bueno, tiene que pasar a través, ¿verdad? Sí, por ahí, justamente por donde vos lo estás haciendo. Bueno, pero esto tiene que ser lleno. Línea llena, sí, porque es material. Recuerden lo que va todo desde la fuente hasta el sumidero, todo es línea llena, que es el material que va circulando. Perfecto. Que son nuestras manzanas en este caso. Bueno, ¿quién dirige? ¿Agustín o Eloísa? Eloísa, profe. Bueno, vamos todos, vamos. El que no va a hablar soy yo. Bien. Después pone ahí, Nico, el de las manzanas, el cuadradito. El nivel. Claro, sí. Bien. Cuadradito. Por Dios que no digas eso en el trabajo final. No, sí lo sé. Es porque estaba hablando conmigo, profe, solamente. Bueno, no va a ser tan difícil. Bueno, variables. Y creo que sale el consumo, porque él lo dice, digamos. Sí, tiene sentido. Bien. Por favor, hablen, si no me duermo. Sí. Una nuevecita por las dudas. Eso estaba esperando. Listo. Y ahora veamos las variables. Las variables, dale. Las tasas, que no son tasas, pero... El área sembrada, que influiría sobre la producción. La producción. Y el precio. Pero el precio es una variable el consumo. Ahí sí. Me agarró la duda ahí porque sí, capaz que después la trabajamos como tasa, pero ahí va a tener otro símbolo, digamos. El precio en el mercado era, ¿verdad? En el consumo sería. Porque dice y su consumo en función del precio del mercado. Y también afecta
el área sembrada, esa variable, digamos. Es como que, Bien. no sé si se afecta solamente, o sea, se puede hacer dos flechas, sale una consumo y una área sembrada. Sí, sí. Bien. Mientras la variable exógena envíe información, puede enviar la cantidad de información que quiere. Perfecto. Y si es así como lo estaba diciendo Agustín, envía al área Buenísimo. sembrada porque lo dice también allí. ¿Sí? En función del precio, pueden ampliar o reducir esa área sembrada. Y ese Nico, ahí está. Bien. ¿Qué más hay? Puede ser que nada más. No me parece raro por eso. Yo creo que nada más. A A ver, menos vale, que, como vale. decía abuelo, que se traduzca ese Veamos de precio. manzana a consumo manzana a producción y manzana a consumo. y todo eso, sí, sí. Bueno, ¿Eso siempre se lo da, profe? Ahí intervengo No, yo. no sé Sí, si es ya que porque no hay. es población, digamos. Sí, es población. Es una No, población de manzanas. Claro. ¿Sí? Es una cantidad de manzanas, un stock de manzanas. ¿Sí? Ahí están Bien. acumulándose en los niveles. Recuerden, siempre se acumula el material. Se acumulan en este caso las manzanas. Pero la única diferencia, repito, que tiene este ejercicio es porque dice que está en función de. Entonces, como la producción está en función del área sembrada, ¿sí? A ese flujo se lo va a tratar como si fuera, dije, una tasa con máximos y mínimos. Y como se lo va a tratar como una tasa con máximos y mínimos, no necesita la población. Ahí está la diferencia. No entendí. A ver. En caso Yo de que hubiese tampoco, una profe. tasa, ¿Cómo es, ahí profe? sí O sería... sea, Fíjense en el ejercicio anterior que teníamos la tasa de natalidad o la tasa de mortalidad que era influida por el ingreso per cápita. Entonces decíamos, a mayor ingreso aumenta la natalidad y a mayor ingreso disminuye la mortalidad. No tenemos una población, ¿sí? Entonces, como el flujo de producción va a ser afectado o está en función de el área sembrada, repito esa frase, en función de, está en función de, significa que a ese flujo no va a tratarse como un flujo normal, que sería población por una tasa para sacar un número, sino se lo va a tratar como si fuera solamente una tasa con máximos y mínimos. Quiere decir, a mayor área sembrada, ¿qué pasa con la producción? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Y a mayor precio en el mercado, ¿qué pasa con el consumo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. Disminuye. Mayor precio, baja el consumo. Disminuye. Bien. Entonces, eso es lo que me está diciendo en este ejercicio, él está en función de. Los flujos se los dibuja como flujo y la ecuación de los flujos se la pone en donde corresponde, que es en el la tercera parte, digamos, de las ecuaciones, ¿sí? Lo tercero que se hace, que son los flujos en KL, pero cuando la armo a la ecuación, ya no es más población por una tasa o población por una constante, sino máximos y mínimos con lo que acabamos de decir. Bien. Pasaríamos las ecuaciones ahora. Sí. Juan Pablo, a ver, Juan Pablo, que ayude un poquito. Profe, yo ayudo mucho. Profe, Bueno, ¿sabe quién está muy callado, profe? Sí, ya sé quién. Sí, Nico, decime. Iba a decir que si nosotros queremos hacer la ecuación, por ejemplo, de áreas sembradas, ya sé que no es la primera que tenemos que hacer, sino la de nivel, pero cuando vayamos a hacer la de área sembrada, no vamos a necesitar manzanas, ¿verdad? No vamos a necesitar saber de manzanas. ¿Qué dice allí la última frase que Agustín dijo esa parte? En función del precio, los productores pueden ampliar o reducir el área sembrada. Listo. Entonces, a mayor precio, ¿qué pasa con el área sembrada? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿sí? Así lo tenemos que pensar. Bien. Bueno. Profe, como tenemos una sola relación, entonces en las ecuaciones cuando hagamos vas a ver una sola, porque ya que área sembrada no sé, o sea, no influye, ahí no sé cómo expresarlo, no está como el caso de precio en mercado, digamos.
La única variable auxiliar que tenemos. Me imagino la gráfica, por eso. Es el único que se podría graficar. Digamos. Es la única que se hace la gráfica en las auxiliares porque hay una sola, pero como la producción y el consumo se lo trata como si fueran tasas, también se tiene que hacer una gráfica. Bien. Bueno, ¿Sí? vamos a hacerla. Y Muy vemos. bien. Sí, por favor. Manzanas K, Primero ¿verdad? la fácil, sí. Primero, los niveles. No digas Manzana. así, por Dios. Dije Manzana primero las más fáciles nada más. K. JK sería, no, manzana J, Manzana manzana J. J. Bien. No, profe, no, imaginamos. Manzana J Más. menos era a más. Más Bien. los Sí. ingresos, que es la producción, en JK, Producción. JK. menos los egresos, que es el consumo, en JK. Y Cerrar todo esto el corchete por DT. por DT. Sin tanta edición. Listo. Minúsculo, minúsculo. Bien. Ahora vamos con. Los auxiliares. Las auxiliares. Sí, Sí. área Ahí sembrada. tenemos el área sembrada, claro. Entonces, Ese. cuando hacemos la gráfica, ¿qué tenemos? En el eje de las Y, área sembrada, y en el eje de las X, el precio, porque se lo dice, y aparte Sí. estamos viendo que tiene esa relación. ¿Sí? Ah, y ahí Sí. tenemos que ver función si es del precio- creciendo o decreciendo. Claro. Exacto. ¿Qué pasa Bien. con esto? Y si Sería- tienen más dinero, Si y tiene si más tienen más dinero, dinero, pueden sembrar Van a- en más área, digamos. ¿Verdad? Van a ampliarlo. entonces sería creciente. A Sí, mayor creciente. precio, digamos, en el mercado, va a ampliar esa área sembrada. Perfecto. Era el máximo. Uno. Máximo. Y bancame que me olvidé. ¿Qué es el 1 ese? Un nombre. No, nada más. Todo esto. Lo puedes O llamar sea, va a como ser. quieras. Ah, bien, bien, bien. Por Es lo que está en la gráfica. Vos imaginate el máximo arriba y el mínimo Sí. abajo. Digamos. Acá son valores constantes. Exacto. Va a haber tantos máximos y mínimos como gráficas hay. E Nico elevado. es 1 Sí. menos, porque Ah, estamos porque- haciendo creciente. Es creciente. Bien. Sí, para la- 1 menos E elevado al precio. Precio en mercado. Sí. En K. Profe, esa fórmula es típica de velocidades, por ejemplo, no me acuerdo Bien. dónde lo he visto. Tau puede ser. Todo no me esto acuerdo. era En por. análisis 2, o no, menos. en análisis 2 creo. Sí. Todo esto Más era mínimo. menos. Más. Acabas de matar con eso. No sé por Ah, qué me ya. sonaba la ecuación de Bernoulli y eso. No tiene nada que ver, pero me acordaba del E elevado a... Y así nos Sí. piden que tengamos aprobado análisis Análisis matemático. Claro. ¿Y Área tienen S. aprobado análisis 2 todo esto? Eso no Sí. importa, No, sigamos a duras haciendo. penas. Sigamos haciendo el diagrama. Agustín, estoy seguro que sí. Sí, pero me ha costado A todos nos lo cuesta, suyo. profe. No, Yo hubiera bueno, cursado el año pasado esta materia, pero bueno, no se pudo. Bien. Ah, precio de mercado tendría, profe, por ser externa, no conocemos qué le afecta, digamos. No tendría eso. Perfecto. El precio es exógeno, por lo tanto no se calcula. Las variables Listo. exógenas no se las calcula. Y ya estaría, profe, porque Y sí. faltan los, Porque me faltan los flujos. los flujos, Claro, sí. pero de variables ya estamos, o sea, no las tomamos. Claro, la única auxiliar es área sembrada. Y luego Bien. están los flujos en KL, pero con la única diferencia que se los va a tratar en este Como tasas. caso con máximos y mínimos como tasas. Bien. Bien. Máximo 2 bien. menos mínimo 2. Ya teníamos Esta. con área ¿Qué sembrada. relación es? Por, ¿Y acá qué eh, pasa entonces?
la producción. A mayor cantidad de la sembrada, ¿aumenta o disminuye la producción? Aumenta la producción. Entonces, creciente la gráfica, 1 menos, y menos área sembrada. ¿En qué tiempo? En K. Todo eso más mínimo 2. Que no quede muy claro. Sí, se entiende, profe. Buenísimo, gracias. Y Acá en creo vez de que va a ser ser- 1 menos, va a ser directamente... Bastante creciente. Bien, L. Agustín, Sí. ¿qué le pasa a tu compañero que no habla? Está triste. Menos Está triste, ¿eh? precio de mercado. Que vieron el profe. Claro, los viernes porque es viernes, los juegos porque juega. Y sí. No Ya se debe va por estar ya debe estar merendando el muchacho ese. Seguramente. Y nosotros acá. Deberían prender las cámaras todos, si no, no les paso la asistencia, están todos ausentes. No me quiere ver la cara mi profe. Y la mía tampoco, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué dicen por acá? ¿Cuál es la contraseña de la asistencia? Que si te das cuenta, eso les preocupa, la asistencia. ¿Para qué quieren saber la asistencia? Está cualquier... Uy, perdón. Viernes, hermano. Perdón, sí. Perdón, me reí de eso. Bien, estamos entonces, chicos, tenemos un solo nivel, tenemos una sola auxiliar y tenemos dos flujos que se los trata como si fueran tasas, pero se los sigue escribiendo en la sección de flujos. Por lo tanto, el tiempo sigue siendo el mismo, el KL. ¿Ok? Bien. Bueno, creo que se entendió porque te tenía una pequeña diferencia, que es la frase esa está en función de. ¿Bien? Bien. Tenemos tiempo, nos quedan 14 minutos para hacer otro ejercicio. ¿Cuál les gusta? ¿El más fácil o el más difícil? Vamos con uno tranqui. ¿Qué pregunta? Si hagamos, ¿Cuál nos si hagamos sugiere, profe? el 4, porque el 3 ya lo hizo la profe. ¿Cuál es el 3? Bueno. De las muertes por causa de muertes naturales. Sí. Sí. Bien. Bueno, ese es el que tenía la constante del 20%, sí. La tasa de muertes, digamos, que es directamente lo tomas como una constante porque lo dice el enunciado. Ahí está, bien, bueno, vamos al 4, que es de lo que ya hicimos ayer, el de los lobos y conejos, nada más que lo transformamos ahora a Forrester. Buenísimo. Pero... A ver... Profe, acá serían dos de Forrester paralelos. Eso estaba por preguntarle. O uno solo, sí, exactamente. No, acá tenemos dos Forrester, o sea, dos materiales distintos, que Bien. son lobos por un lado, población de lobo y otra por con otro, conejos. y esa población, esos Forrester, esos materiales, se unen por Mediante una variables. Exacto. ¿Sí? Bien. Bueno, Mediante alguien variables. lea rápido para que identifiquemos todo rápido y alguien vaya diciendo qué es lo que tenemos que poner. Para todos. Ahí Bueno, está. dice... Vamos con el primero. ¿Qué quieren? ¿Conejo o lobo? En determinado ámbito geográfico coexisten dos especies animales, lobo y conejo. Ambas comparten el suelo. Bien. Así que el suelo es la Una primera que va a variable. incluir. Sí. Esa capaz que sea la variable que una todo, no sé. That's right. Esa es la que lo une en el de causalidad, así que... Bien. Sí, Tenés bueno, razón. pero vemos dónde la une. Sí. Directamente entre población y población hay que ver cómo las une. Armemos los Forrester con los nombres primero. Por un lado,
Conejos. Bueno, los conejos nacen y mueren, los lobos nacen y mueren. Bueno. Uy, ¿quién fue? El suelo hay que ver cómo, pero yo creo que más principalmente tendríamos que ver el tema de las muertes por caza, ¿era? Las muertes de los Sí, conejos. muertes por caza y muertes naturales. Eso. Y se me hace como el ejemplo que hizo la profe, capaz que salgan dos, ay, siempre me olvido el nombre, me va a matar el profe. El mismo símbolo de que tiene de muerte. ¿Qué? Lo estoy buscando. No entendí. Que lo estoy buscando. El del pescadito. O sea, va a tener dos flechitas, vas a tener conejo, Sí. ¿verdad? El nivel. Y Sí. van a salir dos flechitas en vez de una, porque tenemos dos tipos De muertes. de muertes, claro. Bien. Pero, o sea, dos flechas Igual. acá, que pasen por acá. Claro, y que entren a una nubecita. No sé si viste el ejemplo que hizo la profe. No, creo que no. A Por ver eso, si está claro, acá. no, yo me lo estoy imaginando en mi cabeza. No, no sé, ahí está, fíjate. Ahí mira, soy un poco. Esto. Claro. Arriba. Claro. Ah, bien, bien, bien. Muertes por casa. Ah, bien, esto es directamente lo que estábamos resolviendo nosotros. No es lo mismo. Pero Ese bien, es el sirve. ejercicio que no lo vamos a hacer, digamos. Claro. Bien, bien, pero sirve ahí de... Perfecto. A ver, repito por las dudas, ya que se está por cortar. Dos foresters distintos: nacimiento de conejos, conejo, muerte de conejos. Nacimiento de lobos, lobos, muerte de lobos. ¿Sí? ¿Por qué quieren poner Bien. otra cosa ahí? Ay, porque me están diciendo que dos tipos de muerte. Una va a ser no es muerte. así, profe. No, este no es el ejercicio de los dos tipos de muerte. No. Ese es el ejercicio anterior. Encima ninguno me corrige, nadie está prestando atención. ¿Te das cuenta? Bueno. Ahora. Bueno, ahora yo lo que haría en realidad sería hacerlo como lo hicimos en el de causalidad, dividir lo que ocupan, el área de espacio que ocupan los conejos y el área de espacio que ocupan los lobos. Sí. Eso influiría sobre el suelo en común. Esa sería para cada uno una variable. Entonces decíamos que tenemos dos foresters, de los lobos que nacen y se mueren, los conejos que nacen y se mueren, y tenemos lo que decía el enunciado de el suelo disponible, que ese suelo disponible es lo que me va a conectar estos dos foresters, ¿sí? Sí. Agustín me estaba diciendo que para él antes se conectaban Ahí suelo tiene que ser tasa la Como calidad. una región de conejos y también una región de lobos. Profe, en ese Bien. caso, ¿el suelo sería una variable exógena o no? ¿El suelo disponible? Sí. No, el suelo disponible es un auxiliar, nada más. Ah, listo. Banquen 2 segundos que quiero mover Lo esto. que sí habla allí de, considere que cada lobo necesita un área A de espacio y cada conejo un área B. No sabemos cuánto es el área, pero sabemos que es A y que es B. Pero sabemos que ese área va a influir sobre el suelo, digamos. O sea, mientras más área ocupen los conejos, menor va a ser la cantidad de suelo disponible. Y En mientras más área realidad esa área A y B la tomamos como un área, como una constante, digamos, ¿sí? Que va a afectar a ese suelo disponible, pues. bien. Lo que vos estás diciendo es se lo puede hacer de dos maneras, ¿sí? Una es utilizando variables intermedias y otra es no utilizando esas variables intermedias. ¿En qué me cambia eso? En el desarrollo es exactamente lo mismo, lo que me va a cambiar es en la cantidad de ecuaciones. Claro, bueno, aparece más ecuación. Exacto, si yo uso variables intermedias entre el A y el B ese que tengo, con el suelo disponible me van a aumentar dos ecuaciones, nada más que eso. Lo que no significa que esté mal, digamos. Bien, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos o no? Sí. Bien. Y la cantidad de nacimientos va a influir sobre la región, profe, no directamente sobre el suelo. Ahí, Estamos por poner el suelo que ocupan los conejos.
Y si el profe dijo que era constante, es otro símbolo. Entonces podemos poner directamente en la ecuación de suelo, profe, multiplicarlo directamente por A o por B, dependiendo. Puede ser que sea así, no sé. Constante. Dos constantes A y B. Bueno. Esas constantes, digamos, es la porción de suelo que va a ocupar cada uno de estos animales, ¿sí? Sí. Sería al revés, me parece. Que los lobos tienen... El A. Los lobos Bien. son los A y los conejos son los B. Bien. ¿Sí? Falta la tasa de natalidad de conejos, la tasa de mortalidad. Y la tasa. Gracias. Ahí dice que la tasa de natalidad de lobos como para conejos es función del espacio o suelo disponible. O sea que a las tasas le está llegando información del suelo. Desde el suelo. Bien. Y las tasas, obviamente, digo obviamente porque ya lo dijimos varias veces, van a enviar información a nacimientos y a muertes, pero además también la población va a llegar, en este caso, a los nacimientos y a las muertes. Ya lo dijimos por qué, porque necesitamos saber la cantidad sobre ese porcentaje que me da la tasa para saber cuántos efectivamente nacen o van a nacer y cuántos efectivamente se van a morir. Se podría decir entonces, cada vez que tenemos nacimientos y muertes, o sea, como flujo, está ese ida y vuelta de información, o no necesariamente. Cada vez que tenemos tasas... ¿Cómo es? No, yo decía, por ejemplo, cuando tenemos nacimientos y muertes. Obviamente siempre capaz que vamos a tener las tasas, pero cuando tenemos esos flujos, el ida y vuelta entre la población que tengamos va a ser, digamos, un ida y vuelta siempre, porque como justamente recién vimos otro caso, o da la casualidad que justo en muertes y nacimientos ocurre el ida y vuelta. No sé si me entienden lo que voy. Va a estar solamente el otro caso cuando en el enunciado diga está en función de. Ajá. Simplemente es eso. Por más que sea nacimiento, puede ser nacimiento está en función de, no sé, de una tasa de natalidad constante. Entonces ya no se hace ese ida y vuelta. Exacto. Bien. Ya no tengo que ponerla a la población enviando información al flujo, claro. Eso quiere decir. ¿Sí? Bien. Puede ser un valor constante de tasa de natalidad, ¿sí? Un 30%, por ejemplo, y eso va, los nacimientos van a estar en función de esa tasa de natalidad. Bien. ¿Tenemos tasa de mortalidad? Sí, de los dos. Sí. Bien. Se dice que la tasa de mortalidad de los conejos depende de la población de los lobos y obviamente también va a depender de las muertes de los conejos. Claro. En realidad... La tasa de mortalidad de los conejos es función de la población de los lobos. Claro. Sí. O sea que se ve afectada por la población de los lobos. O sea que los lobos, la población, influye sobre la tasa de mortalidad. Perfecto. Y esa tasa de mortalidad tiene que ir a las muertes de los conejos. ¿Sí? Y después dice, la tasa de mortalidad del lobo depende de las víctimas, pero inversamente. Claro. O sea, va igual de conejo a tasa de... Sí, estoy viendo cómo acomodarlo nada más. Solamente se fueron 3 personas. Está bien. Estamos en horario ya y nadie se quiere ir. ¿Qué pasa? Interesante, profe. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo para poder aprobarlo. Y así es. Como dije, no es lo mismo estar mirándolo y no razonarlo, porque decir, lo mirás y ya está hecho, digamos. Pero ¿cómo vas a hacer los propuestos si no lo entendés a esto? Totalmente. Bueno, mientras ustedes siguen ahí, yo voy a entrar en Teams. Perdón, ¿no?
Tasa de mortalidad. Ahora influye en los Profe, lobos. ahí en la relación que hay entre la tasa de mortalidad de lobos y la población de conejos, ¿no será al revés o no? Tasa de mortalidad lobos. No estoy seguro, por eso pregunto. Porque mientras... Sí, dice que en el enunciado decía que era inversamente con los lobos. La tasa de mortalidad del predador depende de las víctimas, pero inversamente. O sea que la tasa de mortalidad del lobo es afectada por la población de conejos y esa tasa de mortalidad va a muertes. Pero está bien el sentido de la flecha. Lo que se refiere con inversamente es que... Sí. Claro, el- una disminuye y el otro aumenta. Lo que yo pregunto por ahí es que, lógicamente, mientras... Bueno, yo le hice análisis así, mientras menor sea la tasa de mortalidad de los lobos, va a haber menos conejos. No, sería mientras menos conejos hay, como los lobos no tienen que comer, hay una mayor tasa de mortalidad de lobos, por lo tanto hay una mayor cantidad de muertes. Ah, listo. No estaba seguro, muchas gracias. Bien, ¿qué nos estaría faltando? Buen nacimiento, ya está con tasa de... Creo que nada más. A y B. A y sí, B, A y ¿cómo B. se relacionan? Se relacionan directamente con el suelo disponible. Influyen Bien. sobre el suelo disponible. Ahí es un poco lo que decía que Agustín estaba planteando. Si bien el ejercicio resuelto, el gráfico, digamos, está con un suelo de lobos y un suelo de conejos que afectan las variables A y B, y ese suelo de lobo y suelo de conejo afectan al suelo disponible, ¿sí? Si no están esas variables intermedias, no cambian nada. Lo único que tenemos que hacer es enviar A y B al suelo disponible y la población de lobos y conejos al suelo disponible. ¿En qué va a afectar cuando haga la ecuación? Que en vez de tener por separado lobos por la constante A y conejos por la constante B, lo voy a tener todo en la misma ecuación de suelo disponible, lobos por A, conejos por B, o sea, sumados, ¿sí? Para saber la cantidad que ocupan todo ello. Y lo único que sí debo de incluir es algo que se llama el suelo total, ¿sí? Porque sobre el suelo total, restándole lobos por A y con más conejos por B, voy a saber el suelo disponible que tengo. ¿Sí? Hagamos de Pero cuenta que acá, tengo... Sí, decime. acá habría en el gráfico que incluirlo al suelo total. Al suelo total sí, que es una variable o una constante, digamos, ¿sí? Ya sabemos cuánto es la cantidad constante de ese suelo, supongamos, no sé, 1 hectárea de un campo. Entonces, en esa hectárea de un campo, yo le voy a restar a ese suelo total lo que ocupa cada... B por conejo, A por lobos, y voy a Exacto. obtener el suelo disponible O en sea, la es resta. suelo total menos lo que ocupa cada uno de ellos, los lobos por A y los conejos por B. Y eso me va a dar el suelo disponible. Bien, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, ahí Ahora falta se entiende. incluir, digamos, arriba de suelo disponible, que va a ser una constante que envía información al suelo disponible. Claro, o sea, yo no entendía bien qué significaban B y A, y es, por ejemplo, un conejo ocupa 50 centímetros cuadrados, entonces necesita esa cantidad de espacio como para estar en el sistema. Exacto. Bien, ahora vamos con las ecuaciones. Bien, les pido 1000 disculpas, chicos, no me puedo quedar más, porque me están justo llamando del otro trabajo. Les queda solamente analizarlas las ecuaciones, repito, están hechas, pero hay que analizarlas y en base a lo que diga el enunciado, ir armándolas. Yo les sugiero practicar de esa forma, sin mirar ya lo que está hecho, simplemente comparar, si quieren, después al final, y dudas que tengan al respecto, por qué yo hice de una manera y está hecha de otra forma, la podemos consultar ya el día miércoles, jueves y viernes de la semana que viene.
¿Sí? Bueno, profe. Perfecto. Seguramente Chicos, el trabajo práctico evaluativo que estaba planificado para el jueves que viene, seguramente no va a ser, ¿sí? Porque todavía nos falta ver la parte de demora. bien. Y eso lo vamos a ver el día miércoles. ¿Ok? Bueno, Bien, bien. profe. Les agradezco a todos por la participación. Muchas gracias, Nico, que estuviste dibujando. Y bueno, nos vemos ya la semana que viene, ¿sí? Buen fin Perfecto. de Lo semana para subo, todos. ahora Bueno, lo subo al profe. foro, chicos, a esto. Así lo ven. Buenísimo. Listo. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Chao, Nos profe, hasta vemos. luego. Ah, Hasta luego, profe, chicos. saludos. Hasta luego, profe. Buen fin de semana.